Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo programa el día de hoy de nuestro curso bíblico Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Y es que ya estamos llegando justamente al final de nuestro programa, hablando justamente de Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo encarnado, aquel en quien se cumplen todas estas promesas que hemos visto a lo largo de la historia fascinante del pueblo de Israel. Y es que recuerden que nuestro curso tiene como hilo conductor una palabra maravillosa: alianza. Ese es el lazo de unión, de comunión que Dios Padre ha hecho con la humanidad a través de su pueblo elegido Israel, y redescubriendo en cada una de sus etapas cómo ellos aceptaron la revelación de un Dios que les creó por amor, que ha establecido un plan también de amor en sus vidas, pero que ellos se han alejado, y en ello han redescubierto también entonces la misericordia de un Dios que es infinitamente bueno, no solamente con ellos entonces, sino también con cada uno de nosotros. Porque el fin de nuestro curso es justamente vernos reflejado en esta historia para ir también explorando en tu vida particular y redescubriendo, interiorizando, reflexionando cómo Dios también ha actuado. Y es que Él no nos deja solos ni nos desampara. Y por eso es importante, mis hermanos, conocer la Escritura, profundizar en ella, leerla, conocerla, interiorizarla, que ella no sea algo ajeno a nuestra vida cotidiana y de fe, de oración, de espiritualidad, que ella, Jesucristo es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Pero que ella también ocupe un lugar importante en tu vida. Y para saberla degustar, para saber entender, mis hermanos, son importantes estos cursos. Y de ahí tu perseverancia. Por eso te damos las gracias porque has llegado hasta este punto. Y es que este curso ha sido creado por el Movimiento Apostolado de Reparación y la comunidad de siervos reparadores de los Sagrados Corazones para todos ustedes. Diría que con mucho cariño. También para que se apropien de ello, y por eso está allí público, para que esté al alcance de todos ustedes cuando quieran, como quieran y en el momento que precisen. Con ustedes el hermano Samuel, transmitiendo desde Uruguay, donde tenemos acá una hermosa fundación. Y entonces hoy continuaremos con lo que hemos iniciado justamente en nuestra última clase, hablando de nuestro Señor Jesucristo, como les decía. Pero entonces, qué importante seguir profundizando en los diferentes aspectos que engloban esta revelación final en el Verbo encarnado. Y por eso nos centramos en nuestra última clase un poco en esa revelación que Dios hace a Jeremías y cómo viene a ser esta nueva alianza con Israel, pero como veremos en este pequeño recordatorio que vamos a hacer, eh, cómo no se ha cumplido esa profecía. Y fíjense que justamente nuestros últimos clases no pretenderán hacer una gran profundización a nivel cristológico, que es el área de la teología que estudia todas estas dimensiones y dogmas de fe sobre nuestro Señor, sino que pretende ser un poco en resumen de lo que hemos visto, pero ahora a la luz de Jesucristo. Y es que de nuestro Señor, mis hermanos, cuánto no se puede hablar, ¿verdad? Libros enteros, tanto amor, tanto derroche de gracia, y un poco la sabiduría humana a través del Espíritu Santo ha podido captar un poco de tanta grandeza. Pero repito, de tanto que se puede hablar de los dogmas cristológicos, por ejemplo. Uno de ellos sería, por ejemplo, la encarnación. ¿Cómo es que Dios, entender en términos humanos, a través de la ciencia teológica, para transmitir al pueblo de Dios esa profundización, es decir, explicar cómo es que Dios se hace hombre al mismo tiempo sin dejar de ser Dios? Eso es algo maravilloso, que fíjense que en las diferentes religiones eso no existe.
Y más aún que Él, Dios, se haya hecho hombre y que haya querido morir por la salvación de los hombres, a quienes Él mismo creó, siendo Dios, es decir, el Todopoderoso. Entonces, todos estos dogmas los estudia la Cristología. Pero fíjense que a lo que vamos a ver, como verán, veremos un poco de diferentes aspectos salvíficos, cristológicos y eclesiológicos, es decir, sobre la iglesia. Pero repito, como a modo de pincelada, algo, si bien no pretendemos ser superficial en la exposición, pero por lo menos que esto que tú puedas ver hoy pueda generar en ti, digamos, un deseo de profundizar, de conocer más, o por lo menos, y eso sí estoy seguro que lo ha hecho, leer la palabra. Por ejemplo, empezar por los evangelios, qué lindo sería. Y es que entonces veíamos en la clase anterior un poco que este tema de la alianza, es decir, el pacto que Dios ha establecido con los hombres, con el pueblo de Israel, ahora con el nuevo Israel que somos nosotros, vamos a ir descubriendo que no es una alianza que ha terminado y que continúa en Jesús. No, no, mis hermanos, porque eso sería, digamos, rechazar o negar todo el legado del Antiguo Testamento. Y es que empezando por el término, Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento quiere decir también alianza. Y entonces, si decimos antiguo, quiere decir caduco, viejo, antiguo, ya no existe, ya no tiene validez. Y es que eso sería, por ejemplo, negar en un principio que Dios, que Dios ha rechazado a su pueblo y de Israel, o sea, los judíos actuales, y que ya lo que está contenido en la primera parte de la escritura a los cristianos no les interesa o ya no tiene nada que ver, porque todo lo encontramos en Jesucristo. Pues no, mis hermanos, eso sería un gran error. Entonces, partiendo del Antiguo y Nuevo Testamento, uno podría entonces decir, no, es que ya en nuestro tema de la alianza, esta ya ha caducado, cuando en realidad sería un error. Muchos autores están de acuerdo de que sí, es verdad, ya terminó, porque Jesús lo vino a renovar todo. Pero también encontramos muchos autores que nos están hablando de que no, es importante continuar, partir de todo este legado del Antiguo Testamento para desde allí redescubrir estas nuevas notas, estas nuevas características, esta plenitud de la revelación que nos trae Jesucristo, pero no como un borrón y cuenta nueva en términos coloquiales, sino por el contrario, esa continuidad que parte de la revelación paulatina, de una revelación que ha sido creciendo, que ha crecido y que acompañó a Israel y que ellos la han sabido interpretar, que no ha sido, les he dicho varias veces, de una vez para siempre, sino que ha llevado un desarrollo. Y es por eso que aquí en este pequeño cuadro vamos a encontrar cuatro momentos muy importantes de alianza que Dios ha establecido con Israel y este va a ser como el camino que va a enrutar la clase de hoy y la próxima, para ir descubriendo cómo a través de estos momentos puntuales de la escritura, del tiempo del pueblo de Israel, de su desarrollo histórico, también del desarrollo del concepto de alianza, cómo entonces a la luz de Jesucristo, el Verbo encarnado, vamos a encontrar en él esa plenitud. Entonces, por plenitud no quiere decir una alianza que se derroga, por el contrario. Partiríamos entonces del hecho, como leemos acá, que es una alianza que nunca ha sido derrogada. Por lo tanto, hay un aspecto de continuidad. Aquí tendríamos que añadir una más que remontaría a Génesis 1, que nos recuerda el tiempo de la creación. O por lo menos cuando el hombre descubre que Dios es su creador, particularmente con Adán y Eva. Y allí vamos a recordar un poco el aspecto del pecado, el pecado original, el pecado en el mundo, cuando arremete de nuevo el mal en el mundo, la desobediencia de Adán y Eva, pero también el pacto que en un principio Dios hace con ellos en el Edén. Esto es de ustedes.
Les dice, asignen, le dice a Adán, asigna, ponle nombre a todo lo que tú veas. Ponerle nombre en el contexto bíblico del Génesis quiere decir un poco el dominio, la responsabilidad en este caso sobre la creación. Y allí, de cierto modo, encontramos un pacto, un tipo de alianza de Yahvé, Dios, con Adán y Eva. También en otro aspecto encontramos una alianza que establece en el diluvio. ¿Recuerdan ustedes el arco iris? Pues bien, ello nos remite al Génesis 9 con Noé, un pacto que Dios establece con él y con su familia para que se propaguen por el mundo, para que pueblen de nuevo el mundo. Y allí se habla de una alianza universalista, es decir, fíjense que aquí no le está hablando Yahvé a Israel, no, porque todavía no ha sido establecido el pueblo judío. Le está hablando a la humanidad que ha sido rescatada del diluvio para iniciar una nueva creación. En un contexto diferente encontramos ya a nuestro padre patriarca Abraham, padre en la fe, y por eso el Señor lo sacó allí de noche y le invitó a contemplar las estrellas y le dice, así de numerosa será tu descendencia. Pero es que también le promete una tierra que habitará sus descendientes. Pero también le dice que de su linaje serán bendecidos todas las naciones. Fíjate que estas tres promesas han sido cumplidas, como veremos en el tercer punto que encontramos allí con Moisés e Israel. Una descendencia numerosa. El pueblo cuando sale de Egipto nos cuenta el libro del Éxodo. Es numerosísimo, numerosísimo. Nos dice también que de él saldrá un linaje. Y lo encontramos en el cuarto punto con David. Pero también le promete una tierra propia para su descendencia, la importancia de la tierra para el pueblo de Israel, para el pueblo oriental antiguo, para el pueblo semita. Es muy importante la tierra. Fíjense que estamos en un contexto que están cambiando de pueblos nómadas a pueblos sedentarios. ¿Sedentarios dónde? Pues en una tierra, en un lugar específico. Y eso se cumple justamente cuando el pueblo de Israel atraviesa los 40 años en el desierto, la travesía por el desierto, llega a la tierra prometida y se establece en la tierra de Canaán, lo que sería hoy la nación de Israel. Por eso en este tercer punto encontramos, o en un cuarto encontramos a Moisés, esta parte narrada en el libro del Éxodo, pero particularmente entre los versículos 19 al 24, el corazón de este libro, porque allí vamos a encontrar entonces la teofanía, la revelación de Dios en el monte del Sinaí. ¿Lo recuerdas? Entre truenos y rayos. Dios allí se les revela y el pueblo le dice, no nos hables así. Háblanos tú, Moisés. Queremos escucharte a ti, porque los truenos nos da miedo. Y esto lo entendemos un poco en ese contexto, ¿no? La revelación de Dios que es grande, poderoso. Y eso lo representaba Israel en estos truenos, en la montaña que emanaba fuego, como una especie de volcán. Entonces, todos estos acontecimientos de naturaleza que nos sobrepasan, nos habla entonces de quién es Dios más grande que nosotros. Y por eso entonces la figura de Moisés se entendía también como un profeta, el intermediario entre Dios y los hombres, en este caso entre el pueblo de Israel. Por ejemplo, allí en estos versículos encontramos en el 20 el decálogo, los mandamientos, lo que se llama las tablas de la ley, recuerdan ustedes. En el 19 encontramos el relato que les acabo de decir. Entre los versículos, entre los capítulos, por ejemplo, 21 al 23, encontramos, por ejemplo, las diferentes normas civiles, por así decirlo, y litúrgicas, algunas también para el pueblo, específicas para ese momento, para ellos, para cómo rendir culto al Señor. Y finalmente en el capítulo 24, eso es muy importante porque lo retomamos después, quédense con este. Y no me cansaré de repetirlo, miren que esto lo he dicho en varios programas, es importante que siempre lo tengamos en cuenta. En el capítulo 24 encontramos justamente al final de todo ello, se viene a sellar esa alianza, Dios viene a sellarla con su pueblo mediante un sacrificio. Moisés hace un sacrificio y por medio de ese sacrificio entonces sellan, es decir, como quien dice, firman esa alianza
que quiere establecer el pueblo con Dios, Yahvé con su pueblo. Y fíjese que parece redundante, pero no, es entre Dios y el pueblo que responde a Yahvé. Por eso se entiende entre parte y parte. Pero una alianza que viene a representar esto: yo seré su pueblo y ustedes será, y yo seré su Dios. Pero si mantienen estas normas, estas leyes, esta Torah, o sea, esta ley que yo les he dado hoy, si ustedes cumplen esto que yo les pido, por ejemplo, el decálogo, los mandamientos, yo les prometo que yo seré su Dios y serán bendecidos y tendrán su tierra y yo estaré con ustedes. Pero es también la otra cara de la moneda recordar que frente al pueblo que le falla a Dios, Dios no le falla y siempre permanece fiel, porque Él es fiel a sus promesas. Por eso esa alianza no ha sido derogada, aunque nos cuesta entenderlo y creerlo, a nuestros hermanos judíos en la actualidad. Es que ellos también creen en Dios. Ellos son, por así decirlo, nuestros abuelos. Jesús fue Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, como hombre vino de un linaje judío. Y eso no debemos de hacernos la vista gorda o olvidarlo. Y por eso muchas veces, en nombre de la fe, se hizo mucho daño a otros pueblos, particularmente a los judíos, cuando en realidad no es así, mis hermanos. Y por eso el Concilio Vaticano II, en un documento muy bonito que se llama Nostra Aetate, allí habla la importancia de ese diálogo ecuménico, de ese diálogo con otras religiones, lo que no implica dejar la nuestra ni ceder a nuestros principios, no, eso no quiere decir, sino entrar en una relación de amistad. En este caso, como nos dice el Papa Francisco, de fraternidad. Porque ¿acaso ese no es el fin de nosotros? ¿Generar paz? ¿Jesucristo el príncipe de la paz? Eso debemos ser también nosotros. Me dicen los judíos, shalom. En un cuarto punto encontramos al rey David representando ese cumplimiento de la promesa de ti saldrá un linaje, pero con una doble perspectiva, un doble camino, y por medio de ese linaje serán bendecidas todas las naciones. Fíjense que si algo tiene característico al pueblo judío y por eso ha sobrevivido a tantos siglos, tantas persecuciones, tantas diásporas, es que se ha mantenido en su fe de una manera, hay que decirlo también, muy propia, muy auténtica y también un poco hermética, ¿verdad? Hermética en el sentido, por ejemplo, de que en algunos casos y en un tiempo se veía mal visto el matrimonio entre una persona judía y no judío, especialmente de otra religión o pagana. Eso era un gran conflicto. Y Y fíjate que eso también de alguna manera a donde ellos estaban mantenía un poco la fe, la fe. Así hoy, por ejemplo, muchos no sean judíos practicantes, pero fíjense que muchos se reúnen en las fiestas importantes de ellos y siempre ha sido así a lo largo de la historia. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en el rey David se cumplirá entonces esa promesa habrá del linaje, pero no se han bendecido a partir de allí, de la realeza israelita, todas las naciones. Y por eso está abierta. ¿Ven? Está abierta. Nos habla de algo más. Estas promesas, estas alianzas nos hablan de algo más, un cumplimiento mayor. Una obra, pero todavía no, lo que sería la escatología. Y particularmente en el segundo libro de Samuel, no los Salmos, Samuel, en el capítulo 7 nos habla de aquel momento en que David, ya siendo rey, unificado el imperio, el reino, quiere construir el templo a Yahvé, a Dios. Pero le dice, no, no, no serás tú, será otro que venga después de ti. En este caso será su hijo Salomón. Pero ¿por qué allí el tema de la alianza es importante? Porque justamente a él viene a decirle que tu trono permanecerá para siempre. Entonces es una promesa
que a David también de su descendencia está abierta. Y eso en un principio hay que entenderlo en el contexto, como lo vimos también en clase, en las clases pasadas, hablando de los reyes. Fíjense que durante más o menos 300 años que dura 400 años que dura el reino de Judea, el reino del sur, hasta que cae en manos de Nabucodonosor de Babilonia en el 586. Durante todo este tiempo siempre han gobernado reyes de la dinastía, es decir, descendientes de alguna manera del rey David. Entonces eso nos habla un poco de eso. Y no es que cuando el pueblo es exiliado, la sucesiva familia y los descendientes de David ya se acabaron, ¿no? Y ahí encontramos que, por ejemplo, José, según la escritura, sea descendiente también de esta familia noble. Pero sería otro tema también que no me quiero sentar ahora. Bien. Y justamente, repito, en nuestra última clase hablamos una, de una promesa muy importante hecha a Israel a través de su profeta Jeremías. Muchos siglos después, ya nos vamos a situar ahora en el siglo sexto antes de Cristo, previa a la destrucción de Jerusalén y del templo. Por eso la imagen en un fondo, la ciudad en ruinas, y allí el pobre Jeremías lamentándose, ¿no? Lamentando esta situación a donde llegamos. Y en el Jeremías 31 también parte del corazón teológico. Esta es la cima teológica según los autores de este texto de Jeremías en la Escritura. En los capítulos 31 versículos 31 al 35, quisiera leerles porque es muy importante esto y que nos va a ayudar a entender la última parte de la presentación de hoy. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, aquí lo repite. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí con Jeremías se empieza a hablar ya de una nueva alianza. Él será uno de los profetas que será en la vanguardia hablando de este perdón de Dios frente al pecado del pueblo. ¿Y por qué lo dice? Porque habla de cuando lleguen estos días. Porque justamente Él les está anunciando que será destruida la ciudad. Pero es que Dios al mismo tiempo da el remedio, porque es que Dios es misericordioso. Y entonces, frente a esa realidad que el pueblo se pregunta, ¿por qué han destruido la ciudad? ¿Por qué han destruido el templo? ¿Por qué nos llevan, parte del pueblo, recuerden, fue exiliado a Babilonia? ¿Por qué nos expulsan de nuestra tierra? Esta tierra que ha sido prometida a nosotros. Esta alianza parece que ha sido rota, pero no, Dios le está diciendo a través del profeta, no, no, no. Después de aquellos días pondré mi ley en sus corazones. Ya no será algo exterior, será algo interior. Y por eso nos habla de la conversión. Y por eso veíamos un poco en esta clase, en la clase anterior, de que en quién se ha cumplido esta promesa de que ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo conocer al Señor. En alguien por lo menos se podrá cumplir eso. ¿Quién podrá representar esto de que ya no necesitará enseñarse para amar, conocer a Dios, para entregarse a Dios? Y veíamos una conclusión muy hermosa a raíz de un autor que se llama Norman Loffin. Esto se ha cumplido en el sagrado corazón de Jesús, lo dice él. En él está representada la humanidad, verbo encarnado. Y por eso él es no solamente el cumplimiento de esas promesas, como vemos, sino que en él también vemos la manera de llegar al Padre, el que le conoce, el que es uno con el Padre.
cuando perdone su culpa y no recuerde sus pecados. Por eso Dios perdona a su pueblo Israel. Y de ahí la actualidad de que el pueblo judío sigue siendo amado por Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Pero entonces, esa nueva alianza que le propone Israel, Yahvé a Israel, de poner la ley en el corazón, ¿se ha cumplido? ¿Ese retorno se ha cumplido, ese perdón? Pues claro, porque el pueblo, recuerden que después del exilio, desde el 586 hasta el 522, el pueblo regresa a Canaán, de una ciudad muy lejana que se llama Babilonia, allí en medio de tanto desierto, en el cercano oriente. Entonces, ¿cuándo ha cumplido Dios la promesa? El cumplimiento de las promesas de Jeremías de una nueva alianza no puede fijarse ahora en un único punto de la historia, es decir, el que les acabo de decir, es decir, siglo X, con nombre propio, siglo sexto. No, no solamente puede limitarse allí. Tal promesa se cumplió ya con el retorno del exilio y la organización de la nueva comunidad del templo en torno a Jerusalén. Entonces, recuerden que el templo y la ciudad fueron reconstruidas, que fue el templo en el cual conoció Jesús. Sin embargo, paralelamente, todo permanecía abierto para algo más. Es decir, para un cumplimiento escatológico, es decir, en miras al presente, pero al futuro, un ya, pero todavía no, ya se cumplió, pero todavía no, pero también una dimensión basada en Cristo Jesús, en una dimensión cristológica de esta promesa. Por eso la nueva alianza en Cristo, mis hermanos, lleva a cumplimiento todas las alianzas del Antiguo Testamento. Recuerden, no las derroga, no las suprime, las perfecciona. Es que es Dios. Las lleva a cumplimiento. Una palabra muy hermosa. ¿Y cómo entender entonces, mis hermanos, esta nueva alianza en términos de la profecía de Jeremías? ¿Cómo entender esto de que lleva a cumplimiento todo esto que les acabo de recordar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es una concesión real, real, concreta, que se cede, se regala, es un don de Dios. No está limitado ni constreñido por alguna condición. Es decir, si en este caso yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, si cumplen mi alianza, ya no está condicionada, porque es la plenitud de Dios que viene a revelarse en su divino Hijo Jesucristo. Y por eso, si hemos hablado de que Él es todo Dios, todo misericordia, en Él no puede haber condiciones. Pero ojo, esto no debemos entenderlo en el sentido de que entonces Dios ya no me pide nada, no exige nada de mí. No, mis hermanos, eso ya es otro tema. Y ya pertenece a la dimensión moral o a la realidad del pecado y la respuesta del hombre a Dios. En pocas palabras, como decía el Sagrado Corazón a Santa Margarita, he dado, ante tanto amor que he dado a los hombres, de ellos solo recibo desprecios en gratitudes. Por eso, frente a esa dulce queja de Jesús, nuestra respuesta debe ser devolver amor con amor. Otro aspecto importante de esta alianza, esta nueva alianza, que puede entenderse en que nos permite entrar en una relación de familia con Dios. Somos hijos de Dios. Hacemos parte de la familia de la iglesia, pero también ello nos hace responsables del prójimo y por eso podemos entrar en relación con los demás, pero en una relación de hermanos. Relaciones humanas siempre han existido en la historia, relaciones comerciales, económicas, políticas, pero es que acá trasciende una esfera meramente social, económica y política para situarse en una dimensión espiritual, pero una dimensión espiritual que permea, que se materializa y se concreta en todo lo que les acabo de decir. Y es por eso que la vida de Dios, la vida divina manifestada en el hombre, debe también manifestarse en los demás. Entonces es una relación que yo establezco con Dios, pero también que establezco con mis hermanos, con los demás, con el prójimo. Y es esa triple realidad del primer mandamiento. Yo amo a Dios,
amando también al prójimo y amándome también a mí mismo. Y es ese equilibrio, por ejemplo, que en la psicología debe apuntar, en nuestra psicología interior debemos apuntar. Nuestro equilibrio no solamente es tener un buen empleo, trabajo y dinero. Mi equilibrio parte también por lo que yo soy, por mis emociones, el equilibrio emocional. Pero es que esa perfección del hombre ideal no puede lograrse desprendiéndose de esa dimensión espiritual. Y es por eso que, eh, bueno, me desvío un poco del tema. Por eso es que una terapia, cuando un psicólogo trata a una persona, no solamente debe abordar los temas, por ejemplo, emocionales o físicos como la enfermedad, fisiológicos, sino que también es la dimensión espiritual de todo hombre, que por naturaleza tenemos, y no solamente los cristianos. Todo hombre tiene la capacidad de preguntarse por algo más profundo, algo que le sobrepasa. Todos tenemos esa capacidad. Y es allí que es esas semillitas que Dios planta en todos los hombres, las semillas del verbo, como decían los padres de la iglesia. Y leemos en Romano 8, 15, 16. Miren esta cita maravillosa. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Es decir, Padre, Papá, o algunos dicen Papito, una relación más cercana. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que es tan grande, mis hermanos, esa realidad. Y es lo que sobrepasa y sobredimensiona todas las alianzas hasta ahora establecidas. Con esta nueva que Dios en Jesucristo quiere establecer con los hombres, viene a darle un plus, en este caso una perfección, en la que nos viene a dar cuenta de esa dimensión de familia, de comunión con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. ¿Cómo entender esta nueva alianza? Pues mis hermanos, esto se relaciona indudablemente que somos como esa dimensión comunitaria con los demás y relacionada con Dios, el centro de nuestra vida, el centro de la humanidad. Por lo tanto, la iglesia que viene a establecer Dios con que Cristo también viene a estar unida a Él de un modo muy particular, de una manera que en términos podríamos expresar como esponsales. Cristo esposo de la iglesia. Por eso nosotros los religiosos estamos de alguna manera desposados. Hemos hecho un desposorio de nuestra vida, es decir, una íntima unión y comunión con Jesucristo. Yo particularmente a Samuel, a él he entregado todo mi ser, toda mi vida, estoy unido a él. Pero eso se llama nos llaman consagrados, más particularmente del bautismo, es un nivel superior, ¿no? Porque nosotros los consagrados no somos superiores al pueblo de Dios, pero por el contrario tenemos una particular modo de vivir ese bautismo de una manera estrechísima y unida al Señor. Pero que tú también tienes, tú que me escuchas y no eres religioso o religiosa, también lo tienes porque eres bautizado, hijo muy amado de Dios. Y por eso nosotros como iglesia estamos también íntimamente unidos a Cristo. Él como cabeza y nosotros como cuerpo. Y por eso en Efesios 5, versículos 25 al 27 leemos lo que decía San Pablo refiriéndose a los maridos, pero más que a los esposos, les está hablando de lo que él veía de Cristo con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, y podríamos decir viceversa, mujeres, amad a vuestros maridos, como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola
con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Presentársela a quien, al Padre, santa e inmaculada. Así como Cristo se entregó por ella, tú y yo también debemos entregarnos por nuestros semejantes, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Y por eso el Señor habla tanto también, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, del cuidado de los pobres, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de los que de algún modo no pueden acercarse a Dios, de los que no son tenidos en cuenta, y de tanto que esto nos habla el Papa Francisco. Y eso nos habla también mucho de esa iglesia de puertas abiertas que hoy debemos ser cada uno de nosotros. Y por eso, mis hermanos, un punto de inflexión muy importante en este punto debe constituirse alrededor de la última cena, porque allí viene entonces a relacionarse de un modo muy particular, puntual y textual los nuevos términos que Jesucristo quiere establecer en torno a la alianza, que se relacionan también con hechos de su vida muy importantes y que tienen mucho significado para ti y para mí como iglesia. Por eso en la última cena Jesús explicó su muerte en términos de una alianza. Y es que esto lo encontramos relatado, mis hermanos, particularmente en los evangelios sinópticos. Y de allí vamos a partir. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Pues justamente los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. El otro evangelio sería el de Juan. Sinópticos porque están en relación los tres, hablando de las fuentes que han significado, o sea, de dónde tomó el uno del otro, de la comparación que se hace entre los tres que son muy similares. Y si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, no es que guarde muchas similitudes con los otros evangelios, ¿verdad? Sin embargo, nos habla justamente los cuatro con una mirada distinta de quién es Jesús y de su mensaje de buena nueva. Entonces, en Mateo y en Marcos, por ejemplo, la copa que Jesús da a beber a sus discípulos lo dice en estos términos: mi sangre de la alianza. Y es que esto tiene un punto muy importante de comparación con lo que les acabo de mencionar al principio, con el libro del Éxodo en el capítulo 24. En el capítulo 24, sí, en el versículo 8. Leemos estas frases: la sangre de la alianza. Es decir, aquí hay una comparación, miren, casi textual, pero recordando un poco que en el contexto de Moisés, allí al pie del monte de Sinaí o el Horeb, allí esta sangre surge o viene a partir de un sacrificio y unos toros que Moisés rocía la sangre sobre el pueblo, y otra parte de la sangre es derramada sobre el altar que ellos han creado allí, un altar que representa también la divinidad y, y un poco todo este contexto también de banquete y de celebración que hace Israel, porque luego de eso ellos se sientan a comer y a festejar, nos dice la escritura. Y por eso fíjense que ambos contextos no son muy distantes. Y por eso este pasaje Jesús remite literalmente a lo que está ocurriendo con Moisés y el pueblo después de haber recibido la Torah o la ley, la sangre de la alianza. Pero aquí ya Jesús, él está planteando algo muy importante. Ya nos está diciendo mi sangre, mi sangre. Y es que la última cena es antes de la pasión, justamente. Entonces, esta última cena para nosotros se reviste de muchísima importancia porque la relacionamos con un aspecto muy importante, como veremos nosotros, que es la Eucaristía. Por otra parte, en Lucas nos habla en términos un poco distintos.
que aquí nos vamos a enfocar un poco más porque vamos a encontrar ese hilo conductor en lo que les he dicho de Isaías, de Jeremías, y que se relaciona con las alianzas justamente que acabamos de ver a lo largo de la historia de Israel. En Lucas, Jesús habla del cáliz como la nueva alianza en mi sangre. Entonces aquí ya la sangre no ocupa el primer lugar de la oración, en este caso, a nivel sintáctico, sino que se hace hincapié en el cáliz. Este cáliz contiene, no es de por sí la copa de por sí, no, lo que contiene el cáliz es la nueva alianza. Y esta nueva alianza es la sangre de Cristo, Cordero inmolado. Lo que relaciona sus palabras, nueva alianza, justamente con lo que les acabo de leer en Jeremías 31, 31, 32. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz es el acto de amor que ratifica la nueva alianza. Cuando uno se acerca a leer la escritura, mis hermanos, es importante entender el contexto en el cual fue dicha, porque una cita sin contexto se convierte en pretextos para justificar quizás nuestra manera de ver la realidad. Por eso el contexto de la última cena se sitúa en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 22. Justo es como el marco, como el pórtico para el inicio de la pasión. Después de la cena nos relata Lucas, Jesús con sus apóstoles, o por lo menos donde están reunidos, salen al huerto del Getsemaní. Y allí encontramos el relato de la agonía de Jesús, para luego continuar con el prendimiento y allí los relatos justamente que inician de la pasión, el juicio y lo demás que sabemos. Y por eso él está hablando en los tres sinópticos y también en Juan de la sangre, su sangre, su sangre que ha sido derramada por el perdón de los pecados. Y esa sangre repite evidentemente a su muerte en la cruz, donde él derrama su sangre en el patíbulo. Allí es donde ocurre ese misterio de nuestra redención y es donde viene a cumplirse esa nueva alianza, pero por amor. Y ese ha sido el nexo que nosotros podemos encontrar en toda la historia del Antiguo Testamento en continuidad con el concepto de la alianza. Dios, ¿por qué hace alianza con su pueblo? Porque le ama, porque Dios es misericordioso y perdona las culpas de su pueblo, porque le ama y porque Dios ha querido que el Verbo se encarnara en el vientre de María, se hiciera hombre. ¿Por qué? Por amor. ¿Y porque quiere que el Verbo encarnado, su Hijo único, muera por nosotros? Por amor, mis hermanos. Ese es el gran misterio de nuestra salvación. Y por amor es que aquí en la última cena Dios nos deja un legado, su legado con mayúscula. En el contexto de de la última cena, mis hermanos, es donde encontramos la Eucaristía, como leemos en el último párrafo. Y esta Eucaristía que actúa como banquete de comunión y como signo permanente de alianza. Fíjate que es lo que hizo Moisés con el pueblo. Luego del sacrificio comieron, beberon, celebraron y con ello, con estas comidas se sellaban, por ejemplo, en la antigüedad las alianzas. Y aquí Jesús viene a sellar también esa alianza nueva con este banquete, con el pan de ángeles, un banquete celestial. Y lo constituye también como signo perenne, permanente de esa alianza. Y por eso es que nosotros hoy también celebramos la Eucaristía, la cabeza del sacerdote que lo preside, pero todos nosotros celebrantes. Y es allí donde entonces hacemos de nuevo presente ese sacrificio de Jesús en la cruz por amor. Qué misterio tan grande, mis hermanos. Y por eso al respecto nos dice San Pablo en sus cartas en 1 Corintios 10, 16, 17, nos va a decir que el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Comunión.
común unión, hacernos uno con. Y es por eso que cuando nosotros le recibimos sacramentalmente, es un acto en que el cielo se une con la tierra en la Eucaristía y más aún Jesús hecho alimento, viene a darme vida. Y por eso es importante recibirlo con las debidas disposiciones. Pero no debemos de quedarnos en el que no puedo y soy pecador. No, mis hermanos. Por el contrario, nosotros como cristianos que nos sentimos amados por Cristo, debemos anhelar estar con Él. Y es por eso que no nos quedamos en nuestro pecado, sino que tratamos de cambiar siempre para responder ese amor. Y por eso buscamos confesarnos, reconciliarnos con Él. No tengamos miedo al sacramento de la reconciliación. Ríos de la gracia. ¿Para qué? Para tener el corazón limpio, estar en íntima unión con Dios. Y al recibirle sacramentalmente, recibir su gracia, su bendición, todo su amor. ¿Cuántas bendiciones nos cuentan los grandes místicos se reciben en la comunión? Muchísimos, mis hermanos. Ahora bien, en 1 Corintios 11 leemos lo siguiente en los versículos 24 y 26. Y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Palabra de Dios. Estas palabras son muy importantes porque es la continuidad justamente de Lucas 22, porque allí vamos a encontrar también en otros términos, en otro orden, las palabras también que encontramos hoy en la consagración de la misa. Y ello nos habla un poco de cómo celebraba la iglesia primitiva la Eucaristía. Pero aquí nos está hablando particularmente y haciendo hincapié en los términos que San Pablo pone al tomar el cáliz. Mire que habla de cáliz, la copa. Esta es el cáliz, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Y está repitiendo casi las mismas palabras, en mi sangre. Y es la invitación a hacerlo cada vez en memoria suya. Entonces, por eso estas citas bíblicas nos hablan un poco de cómo entramos en comunión, lo que les decía, esta idea importantísima, cómo entramos en comunión y cómo esa comunión se logra como un signo permanente en este banquete eucarístico. Por eso uno de los términos de la Eucaristía será así, eh, la comunión eucarística, el entrar en comunión, en una comunión permanente. La liturgia nos permite entrar en el misterio pascual porque actualiza, hace presente la muerte y resurrección de Jesús para toda su iglesia. Miren qué importante. Nos permite entrar en el misterio pascual. ¿Y qué es la Pascua? Es ese misterio pascual de que habla la iglesia, justamente, que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, pero que ha resucitado y está vivo. Y esto particularmente lo encontramos en dos sacramentos importantísimos, la Eucaristía y el bautismo. Como acabamos de escuchar la Eucaristía, pero también el bautismo, porque el bautismo nos reviste de Cristo y nos hace pasar de la muerte del pecado a la gracia. Y es la transformación que ocurre a través de la gracia de Dios que pasa por los sacramentos, fuentes de gracia, administrados y administrados ¿sí? Por la iglesia, mis hermanos, por sus ministros. Y por eso todo ello nos habla de una nueva creación. Jesús, nuevo Adán, muere en la cruz para derrotar al pecado, al mal, con su obediencia al Padre. Nos otorga así la gracia, la justificación y la vida eterna. Imagínate, qué gracias, qué bendiciones.
Y con su resurrección viene a inaugurar una nueva creación, perfeccionada en su segunda venida, en su gloriosa venida. Esto lo leemos en Apocalipsis 21 y primero. Como no tenemos mucho tiempo, para eso estos versículos los pongo allí. Si quieres, pausa el video, ve y lo buscas y puedes confrontarlo y también después hacerlo oración. Qué lindo sería. Una nueva creación porque en el bautismo Cristo destruye la vieja humanidad en nosotros y nos hace una nueva creación, llevando a cumplimiento lo que estaba prefigurado en el diluvio. Y por eso fíjense que aquí entonces estamos encontrando cómo esa promesa, esa alianza viene a perfeccionarse en Cristo, tanto fíjense, en la figura de Adán y Eva, por eso la imagen, este icono, nos va a hablar de la resurrección de Cristo que ha descendido al lugar de los muertos para rescatar de allí a la humanidad herida por el pecado, representada en estos primeros padres de Adán y Eva. Jesucristo los toma y los levanta de la muerte, como leemos en el pregón pascual. Y por eso es una nueva creación también en esa alianza que hace con Noé, en cuanto que representa estas aguas que han purificado a la humanidad. Allí el bautismo, Jesús bautizándose, viene a purificar, a santificar las aguas para por medio de ellas nosotros también renovarnos en el espíritu y ser hombres nuevos. Y por eso viene allí esa prefiguración de lo que leemos en el diluvio. Y por eso Jesús, siendo Dios, el santo, que no tenía necesidad de utilizarse, lo hizo, como leemos en San Agustín, para darnos un camino, para lavar, purificar las aguas del Jordán, es decir, para santificar este sacramento que nos salva y que nos hace hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia. Pues bien, mis hermanos, el tiempo ha pasado muy rápido, por favor, discúlpenme. Eh, los invito a continuar en nuestra próxima clase explorando un poco este maravilloso tema de la alianza, ahora contrastado con la alianza con Abraham, pero también pasando con Moisés, con David, para ir descubriendo esos nuevos matices de cómo se ha cumplido en Jesucristo nuestro Señor. De verdad, qué alegría contar con tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos en la clase del día de hoy. Dios los bendiga. Quédense con nosotros. Ya estamos justamente terminando estos cursos y les mando para todos ustedes un gran abrazo y ánimo a perseverar, sobre todo en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga.